aceptar su participación en cuanto al tiempo. Si no fuera posible, pues no hay ningún inconveniente, podemos seguir la mañana a la hora que está programada. Gracias, señor juez. La defensa del ciudadano Benedicto Lucas García, pues en esta oportunidad, como manifestó ayer, va a revelar la identidad de dos personas que ya están identificadas como autores materiales de la supuesta desaparición de Marco Antonio Molina Teixen. El Ministerio Público ya tiene conocimiento de eso, también el querellante. Y por cierto son 4, no son 3. Pero voy a iniciar, señor juez, viendo quién era Emma Guadalupe Molina Teixen. Aquí quiero que usted observe bien, señor juez. Esto fue cuando detuvieron a Julio César del Valle Coba el 11 de marzo de 1976. También fue el día en que capturaron, o la noche en que capturaron a Emma Guadalupe Molina Teixen, quien era novia de Julio César del Valle Coba. Si recordamos, en la historia de la señora Emma Teixen Álvarez, cuando narra los hechos en que supuestamente fue secuestrado su hijo, dice que reconoció que eran miembros de la G2, las personas que usaron a su hijo, porque uno era indígena y llevaba una pistola calibre 45 y lentes Ray-Ban. En la primera declaración yo dije que las armas calibre 45, al igual que las .38 milímetros, eran de uso común en Guatemala, y aún lo son. Y como puede observar, señor juez, aquí abajo, dice que al primero de los mencionados, o sea, a Julio César del Valle Coba, quien era miembro del Frente Armado Rebelde PAC, una organización guerrillera que operaba en forma ilícita, pues Julio César del Valle Coba llevaba una pistola calibre 45 milímetros, marca Colt Caballo, registro número 982-LW, con 3 tolvas y 16 cartuchos útiles. Un arma de fuego, señor juez, no identifica a la persona a qué institución pertenece o a qué organización criminal pertenece. Continuando con eso, señor juez, aquí vemos que dentro de la misma prevención policial, que está a folio 15 y folio 16 vuelta en la pieza 3, donde están los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional, podemos observar también aquí que ya habla de Emma Guadalupe Molina Teixen. Este es en el folio 16 vuelta. Y ahí menciona que a la menor se le incautó, a la menor de nombre Emma Guadalupe Molina Teixen, se le incautó un revólver. Se le incautó un revólver marca Astra, registro número 136.770, calibre 38 especial. Como vemos, señor juez, Emma Guadalupe Molina Teixen no ha negado en ningún momento que ella perteneció a una organización criminal terrorista que se llamaba Fuerzas Armadas Rebeldes, conocidas por sus siglas FARC. El Ministerio Público ha querido mostrar ante usted, señor juez, ante todos los que estamos aquí presentes, que Emma Guadalupe Molina Teixen era parte de la población civil, no combatiente. Solo faltó que le pusieran Aurora. Pero como estamos viendo, Emma Guadalupe Molina Teixen es comprensible, era una menor de 15 años y tenía un novio que ya era mayor de edad, tenía 14 años. Aquí, señor juez, aquí vemos que Julio César del Valle Coba le dijo a los investigadores de la Policía Nacional, entre otras cosas, porque le mencionó quién fue el que lo había reclutado para participar en las FARC, lo delató que tenía un vehículo Volkswagen color blanco, como eran, que le decían compañero, y que este mismo compañero le había entregado unas armas. Y aquí dice Julio César del Valle Coba que esas armas se las entregó a sus compañeros para proveerles en una emergencia y que tuvieran que enfrentarse con las fuerzas de seguridad.
Emma Guadalupe Molina Teyssen llevaba un arma de fuego y estaba decidida a usarla en contra de las fuerzas de seguridad y cualquier persona que se opusiera. Esa era la mentalidad de una jovencita de 15 años, que ya pertenecía a una de las organizaciones guerrilleras reconocidas a nivel nacional e internacional. El medio público lo dice, y vamos a ver más adelante. Pero conozcamos un poco de la mentalidad de Emma Guadalupe Molina Teyssen. Esto fue una entrevista, señor juez, que le hizo Leopoldo Seisig en su oportunidad en la ciudad de San José de Costa Rica. Esto está en el folio 170 y el folio 185 de la pieza 10. En esa entrevista Leopoldo Seisig le dice, pero también obvio, también es lógico su edad, desafiante, con mucha voluntad, con ganas de cambiar el mundo. ¿Y ella qué respondió? Mucha pasión por lo que estaba haciendo. También como un sentimiento de martirologio muy profundo, porque había toda una creencia de ponerle un nombre a eso, de que los muertos eran los que hacían valer. O sea, había toda una psicología ahí, toda una cultura de la muerte, todo un culto a la muerte, también rígido de la mente. Así pensaba la Virgen vestida de blanco, ¿no? Un culto a la muerte, señor juez. Y portaba armas de fuego, y no era población civil no combatiente, ¿no? Y en este momento ya pertenecía a la Juventud Patriótica del Trabajo, que era un ala juvenil, pero también armada del Partido Guatemalteco del Trabajo. Y ahí está, ella misma lo dice, que había que ponerle un muerto, que los muertos eran los que hacían valer. Ahora, ¿los muertos de quién? De ellos. Los que ahora aparecen en las redes sociales como mártires del movimiento. O los muertos de todos aquellos que no querían alinearse a una ideología extranjera. Mira qué interesante, señor juez. Un culto a la muerte. Y dice que si uno se los pregunta a los demás que estaban ahí con ellos, dicen que todos tenían el mismo sentimiento, que hasta los hijos no les importaba en esa época. Y ahí está, folio 170 y 185 páginas. No es ningún invento, señor juez. Pero aparte de eso, ahí dice, señor juez, que en ese momento que pensábamos, creíamos y sentíamos como un conjunto bastante grande de militantes, de querer, sí, que hubiera un curso más fuerte de la lucha armada. ¿Dónde están ahí los signos del pacifismo, señor juez? ¿Dónde están ahí de que el movimiento de ellos era pacífico y que solo era denunciar atrocidades? Ellos querían elevar el nivel de lucha a otro nivel. Ella misma lo dice, y todos los que participaban en la JPP. Que de hecho, señor juez, alguna vez se han preguntado, todos los que estamos aquí, ¿por qué el PGT nunca fue parte de la URNG? ¿No será porque eran sicarios? Y que realmente los intereses del PGT no eran los intereses de los verdaderos revolucionarios, los que sí tenían ideales. Una pregunta interesante. Continuemos, señor juez. Emma Guadalupe Molina Teyssen, al igual que Julio César del Valle Cobar, se convirtieron en una amenaza para las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Movimiento auténtico revolucionario junto con el ORPA y junto con el EGP. ¿Por qué, señor juez, se volvieron una amenaza? Aquí, Emma Guadalupe Molina Teyssen manifiesta que su mismo novio fue el que la asesoró para la repartición de volantes subversivos, lo delató. Y también lo delató de que fue lo que motivó el tiroteo. Aquí se refiere a esa balacera, señor juez, que se dio, o ese tiroteo que se dio el 11 de marzo, o 10 de marzo aproximadamente, en la colonia Bretaña, donde solo andaban repartiendo volantes, falso, andaban armados, portación ilegal de arma de fuego,
estaban decididos a usarla y la usaron. Y ellos sí las usaron contra población civil no combatiente, porque hasta hubo un niño de 6 años herido. Ellos sí las usaron. Y eso es parte que está en el archivo histórico, ahí está en el número de identificación 19.937. Pero ¿cuáles fueron los hechos, señor juez? Hubo un tiroteo. ¿Pero qué pasó en el tiroteo? Ya vimos que tuvo un malentendido entre ellos. ¿Entre quién? Entre Julio César del Valle Escobar y una persona que resultó muerta, que es Carlos Eduardo Alvarado Chuga. Y ahí está que juntamente con Edna Guadalupe Molina Teisen y este señor Julio César del Valle Escobar fueron detenidas otras personas más. Ellos andaban en la repartición de volantes, señor juez. ¿Qué pasó entre Alvarado Chuga y del Valle Escobar? No sabemos. Pero algo sí sabemos, señor juez, porque las cosas no se están dando por casualidad. Julio César del Valle Escobar era novio de Edna Guadalupe Molina Teisen. Carlos Eduardo Alvarado Chuga era compañero en la FARC de Julio César del Valle Escobar. Carlos Eduardo Alvarado Chuga era hermano de Víctor Hugo Alvarado Chuga, quien era el esposo asesinado en 1984 de María Eugenia Molina Teisen, quien a su vez era hermana de Edna Guadalupe Molina Teisen, lo que convertía a Carlos Eduardo Alvarado Chuga en cuñado de María Eugenia Molina Teisen. Cuando se dio el malentendido entre Julio César y Carlos Eduardo, Julio César le da muerte a tiros a Carlos Eduardo, pero Edna estaba también presente y tenía un arma de fuego. Y lo más curioso, señor juez, es que dentro de la misma prevención policial, o pacto policiaco como se le llamaba en esos días, dice que el arma 38 que cargaba Edna Guadalupe Molina Teisen tenía 2 cartuchos útiles y un cascarillo, o sea, ya había hecho un disparo de arma de fuego. Edna estuvo presente al momento de la muerte del hermano de su cuñado, lo cual aquí la hacía también autora del delito de homicidio. Pero dentro de todo esto, señor juez, aparece una persona también, curiosamente, ¿va? Y es esta, Nora Ruth del Valle Escobar. Nora Ruth del Valle Escobar también era del PGT. Primero era de la FARC. Había sido compañera de Edna Guadalupe en el Instituto para Señoritas Belén. Era hermana de Julio César del Valle Escobar. Por eso es que Edna Guadalupe conoció a Julio César del Valle Escobar, porque estaba estudiando con su hermana Nora Ruth, eran compañeras también en las FARC y posteriormente lo fueron en la PGT. Pues resulta que con el tiempo, señor juez, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala a pagar más de $600,000 a la familia Molina Teisen, la señora Nora Ruth del Valle Escobar era presidente de COPRE 2009 y 2011 y procuró o agilizó el pago de más de $600,000 a la familia Molina Teisen. Esto pudo ser un tráfico de influencias. Pero aparte de eso, señor juez, esta señora sale de COPRE y ahora está como testigo en el caso Molina Teisen. ¿Va a negar que tiene un interés directo en el caso? Solo mire, señor juez, la trama y la confabulación que se da. Y no es invento. Ahí están los documentos. Ruth del Valle Escobar, presidente, pidiendo información sobre el caso Molina Teisen. Si volvemos a ver aquí más adelante, hasta un sello de urgente le colocaron, mire señor juez, porque aquí ellos convocaron a una reunión de emergencia o de urgencia. Ahí está, habla de INACIF, habla del Ministerio Público, habla del licenciado Leopoldo Seixi Ramírez y otras más, para tratar lo relativo al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pagarle a su ex familia política la cantidad de más de $600,000 de los Estados Unidos de América. Y aquí está ahora, señor del Valle Escobar, a prestar declaración testimonial dentro del juicio que hoy estamos conociendo. Y ahí está, habla de que ella fue hermana de Julio César del Valle Escobar
y que Julio César y su hermano novio de Emma Guadalupe Molina Theisen y la historia. Señor juez, el Ministerio Público dijo aquí que Emma Guadalupe Molina Theisen, en el momento de que fue capturada, había usado un nombre falso, y que eso lo hizo a nivel internacional y a nivel nacional. Pues ahorita voy a demostrarle que el Ministerio Público, como ya está acostumbrado a hacerlo, está mintiendo. Esto, señor juez, es un extracto de la sentencia de la Corte Interamericana dentro del caso que se conoció, Molina Theisen, ahí en dicha corte. Y aquí habla del testimonio de Emma Guadalupe Molina Theisen. Aquí está, empieza el testimonio de Emma Guadalupe Molina Theisen, señor juez. En ningún momento, aquí habla del escape, aquí habla de cómo la trasladaron, la interrogaron. Doctor Arango Escobar, que en ese entonces era el procurador de los derechos humanos, ya viene ella y le dice al doctor Arango Escobar, dentro del procedimiento especial de averiguación, folio 1 vuelta, pieza 1 romano, dice: para ese entonces yo tenía cédula falsa. Yo me sostuve en la versión de que yo era la persona que estaba en esa cédula. Ahí no dice ella que es un nombre falso, no, que tenía una cédula falsa. En posteriores declaraciones ya no se menciona la cédula, solo el nombre falso. Uso de documentos falsificados, falsedad material porque falsificó un documento público. Continuaba ella en su racha de delitos. Ya después, señor juez, el Ministerio Público, a través de la unidad de análisis, a través de la Fiscalía, solicitó a la unidad de análisis un informe y efectivamente mandaron el informe. Y ese informe aquí dice, está en el folio 98, pieza 13, señor juez, y dice: en el caso de Emma Molina Theisen, en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, aparece la denuncia de un caso que se presume, se trata de dicha víctima. Por las características del secuestro, el lugar del hecho, el traslado al cuartel de la zona militar de Quetzaltenango, Lisandro Varillas, por los hechores de la captura, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese caso está identificado con el número 15.652 en el tomo 9 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en la página 781. Entonces, señor juez, si el caso de Emma Guadalupe Molina Theisen estaba en la Corte Interamericana de Justicia y había pasado a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ¿cómo es posible que no haya estado su nombre como posible víctima, como en el caso de otros temas que hay ahí de desaparecidos? No lo dice. ¿Por qué? Porque no estaba usando ese nombre, porque realmente Emma no estuvo detenida. Y ahora, señor juez, como usted puede apreciar aquí, este es cabal, la página 781 del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Aquí dice lugar Quetzaltenango, ejército, tortura. ¿Dónde dice violación ahí, señor juez? Y ese es el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ahí está, año 1981, caso 15.652. ¿Se da cuenta? Solo dice tortura. Ahora, pero aquí sí, dice el 27 de septiembre de 1981, en la ciudad de Quetzaltenango, miembros del ejército de Guatemala y de la G2 capturaron en un retén a una militante de la JPT. Posteriormente, la víctima fue conducida al cuartel Lisandro Varillas, una militar de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada. Finalmente, el 5 de octubre del mismo año, la víctima logró escapar. Vemos que tiene un grado de certeza 2. Según como trabajó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, los grados eran 1, 2 y 3. El 1 no dejaba ninguna duda absoluta.
El 2, podía haber algo de verdad, pero bueno, tomemos que sí se dio. ¿Va? Y el 3, no se dio, pero digamos que sí. Así manejaron la graduación de eso. Entonces 223 vueltas, pieza número 1. Ahora, esto, señor juez, está dentro del expediente también. Esto está en el folio 154 del procedimiento especial de averiguación. Aquí, esto es una carta que envió Mario Polanco a Lucrecia Molina Thyssen, quienes eran los que estaban en comunicación constante, como hay de hecho documentos ahí, ¿saben? En comunicación constante, porque ya estaban planificando cómo llegar hasta el día de hoy. Y aquí le dice Mario Polanco a Lucrecia: también te quiero contar que estamos preparando alrededor de 25,000 casos para presentar a la CEH, o sea, Comisión de Esclarecimiento Histórico. Bueno, yo tenía entendido, señor juez, que si yo había sido víctima de una violación de derechos humanos, yo personalmente podía acudir a la Comisión de Esclarecimiento Histórico y exponer mi caso. Pero aquí, señor juez, el GAN preparando 25,000 como que estaba preparando enchiladas. Eso no es posible, señor juez. ¿Y qué fue lo que apareció eso? Y entre ellos, el de Marco Antonio Molina Thyssen. Y le dice, más abajo, este informe será presentado el próximo 22 de este mes. Necesito toda la información posible sobre el caso de tu hermano, porque nosotros tenemos poco. Bueno, tenemos lo que tiene Seguir, o sea, nada. Así es, señor juez. Por eso se vino haciendo una fabricación de evidencias, testimonios, todo, pero ellos no tenían nada y les urgía llevar eso a la Corte Interamericana. Y ahí está la comunicación, ahí está el expediente de procedimiento especial de averiguación, iniciado por pedido de Mario Polanco. Entonces aquí no hay ningún invento, señores. Ahora, ¿por qué no apareció, por qué Mario Polanco en ese momento no le dijo a Lucrecia que también iba a incluir el caso de su hermana? No lo dijo. Y ahora, señor juez, viene lo más interesante. A esto se refería el licenciado Anaya hace un momento en su intervención. Este es un correo electrónico que Emma Guadalupe Molina Thyssen le envió al auxiliar fiscal Jerome Afre Hernández, con copia al señor fiscal aquí presente, Eric Giovanni de León Morataya. Y está fechado, mire, señor juez, ojo a esto, 4 de febrero de 2016 y hasta la hora, 14:52. Allí ella está respondiendo, Emma Guadalupe Molina Thyssen está respondiendo unas preguntas del auxiliar fiscal. La primera es, ¿cuál es ese nombre falso con el que usted se identificó? Ella había dicho, señor juez, como pudimos apreciar anteriormente, ante el Procurador de los Derechos Humanos, Arango Escobar, que ya tenía una cédula falsa, pero no dijo que puso un nombre falso. En cambio aquí ya le preguntan cuál era ese nombre falso y ahí dice María Margarita Chapetón Rosales. Y dice si tenía algún seudónimo y que si era positivo, que dijera cuál, Paqui. 4 de febrero de 2016, a 2 días de cumplirse un mes de la detención del coronel Gordillo Martínez y de los otros sindicados. ¿Y esto por qué fue, señor juez? Porque este documento aparentemente obra en folio 130, pieza 22, y tiene relación con el folio 129, pieza 22. Este documento supuestamente fue encontrado en la casa del coronel Gordillo Martínez el día de su aprehensión, el día 6 de enero del año 2016. Sí, Emma Guadalupe Molina Thyssen ya había dado el nombre de María Margarita Rosales Chapetón a nivel internacional
o Chapetón Rosales, perdón, a nivel internacional y a nivel nacional, ¿por qué el Ministerio Público se vio en la obligación de preguntarle cuál era el nombre? ¿Y por qué lo hizo precisamente antes, o mejor dicho, después de que apareciera este documento? Ahora, señor juez, viene algo muy importante y muy interesante aquí. El licenciado Anaya en su exposición habló sobre la cadena de custodia sobre los documentos encontrados supuestamente en la casa del coronel Gordillo Martínez. Y leyó un acta en la cual en marzo se abrió un sobre que contenía estos documentos. En marzo de 2016, señor juez, en marzo. Se abrió ese sobre para inventariar, entre otros documentos, esa información. Posteriormente lo embalan y lo vuelven a abrir para trasladárselo a usted aquí al juzgado, según el acta. Y ahí menciona de que está embalado el día 6 de enero de 2016 por la auxiliar fiscal que estuvo presente en esa diligencia. Entonces, si hasta en marzo los del Ministerio Público abrieron ese sobre para inventariar este documento, ¿cómo es posible que ya en febrero en Guadalupe Molina Teixeira me estaba dando el nombre que aparece ahí? Manipulación de evidencias, mala cadena de custodia. Bueno, señor juez, está bien de un nombre falso. El mismo fiscal dijo aquí, nombre falso de una persona que sí existe y nosotros vamos a aportar los documentos de los registros de Quetzaltenango. Esperándolos estamos. Usted nos los presentó. ¿Por qué? No sé. Pero ahí está. Bueno, el nombre es falso, magnífico. Seudónimo, está bueno, lo aceptamos. Pero que aparezca hija de quién es, señor juez. Que aparezca originaria de dónde. Que aparezca un número de cédula de vecindad con número de registro y extendía en Quetzaltenango. Y ojo a esto, señor juez. Este informe supuestamente se le entregó al coronel Gordillo el 28 de septiembre de 1981. O sea, el segundo día después de la supuesta detención o captura de Emma Guadalupe. Bueno, esta, señor juez, es la certificación de la partida de nacimiento de María Margarita Chapetón Rosales. Con esto estamos demostrando que efectivamente ahí no hay un nombre falso. Sí, la persona existe. Ahí está María Margarita Chapetón Rosales. ¿Cómo es eso que el Ministerio Público, teniendo a su alcance todo ese gran aparato de investigación, no pudo conseguir un documento tan sencillo y gratuito? A mí sí me costó 25 quetzales. Pero ahí está, mire, señor juez. Eso no lo pidió el Ministerio Público. Y dijo que lo iba a presentar aquí y no lo presentó. A pensar que iba a ser extemporáneo. Pero yo dije, no, se lo dejo pasar, no lo voy a objetar. Porque quería que lo presentara. Pero como lo hizo él, le voy a ahorrar el trabajo yo. Ahí está. Y ahí está, mire, señor juez. Ahí dice quiénes son los padres de la señora María Margarita Chapetón Rosales. Y mire qué casualidad hacer un nombre falso. El nombre de la mamá, Margarita Rosales. El nombre del papá, José Rufino Chapetón Meléndez. Y algo muy interesante aquí, mire, señor juez, que el papá, José Rufino Chapetón Rosales, es originario de San Antonio, Suchitepeques. No fue a Suchitepeques donde llegó Emma Guadalupe Molina Teixeira después de que se escapó. Qué coincidencia, ¿verdad? Bueno, pero hagamos la comparación ya con el documento de información, señor juez. Aquí en el documento de información dice, nombre de la persona, María Margarita Rosales. Bueno, de ahí los otros datos ya no están. Pero ahora, señor juez, atención a esto. Esa es la certificación del asiento de la cédula de vecindad de María Margarita Chapetón Rosales. Si hacemos una comparación de ese documento que al final
fue suprimido o ocultado accidental o intencionalmente, no lo sé. Comparemos el documento de información. Señor juez, aquí está el nombre, María Margarita Chapetón Rosales, ahí está María Margarita Chapetón Rosales. A ella correspondía la cédula. Híjale José Rufino Chapetón Meléndez, ahí está, híjale José Rufino Chapetón Meléndez. Y de Margarita Rosales, Margarita Rosales. Originaria de la ciudad capital, originaria dice ciudad capital. Dirección, mire señor juez, qué interesante. Aquí hay dirección. 15 Avenida 046, zona 1 de Quetzaltenango. En la cédula también está la dirección. 15 Avenida 056, zona 1. Hay una variación nada más de 46 a 56. La casa de enfrente nada más. Y después, mire señor juez, el aparato de inteligencia del ejército tenía un número de cédula vecinal que supuestamente era falso. Y 9, registro 61.591. ¿Quién es el falso? Ahí está. Yo usaba cédula falsa para entonces. No, ahí está. Y si la inteligencia hacía nombre o sea, no era su nombre, inteligencia, ahí está. Eso significa que los de inteligencia tuvieron realmente a María Margarita Chapetón Rosales. A ella. Vieron la cédula de ella, no era una cédula falsa. Y fueron al registro civil de Quetzaltenango, que estaba en ese entonces en la municipalidad, y vieron que era la misma persona. Si no, señor juez, este informe no estaría, sino que al contrario, diría que era Emma. ¿Y por qué? Le voy a decir por qué, señor juez. Ella dice que fue capturada el día domingo 27 de septiembre y que el día lunes, pero que ese domingo la interrogaron. Y ella sostenía que era una persona que estaba en una cédula falsa. El día lunes continuaron los interrogatorios y llegaban cada hora. Cada 2 horas, interrogatorio tras interrogatorio, llegaban con libretas. Yo me mantenía ocupada repasando la versión. Y ese mismo día, lunes, mire señor juez, lunes 28 de septiembre, o sea, el segundo día de la aprehensión, llegaron con un folder con los datos míos. Lunes 28. Entonces, ¿por qué el informe de lunes 28 no contiene el nombre real de Emma Guadalupe Molina Teixeira? Ya la habían identificado, sino que contiene el de María Margarita Chapetón Rosales. La mentira más clara no está, señor. Si el 28 de septiembre el ejército, a través del aparato de inteligencia, hubiera descubierto la verdadera identidad de Emma Guadalupe, fuera su nombre el que estuviera ahí. Y no lo está. Tal vez por eso ya no quisieron entregar esos documentos a usted, señor juez. Esa es la verdadera identidad de Emma Guadalupe Molina Teixeira. Si lo hubieran identificado, esos hubieran sido los datos que hubieran aparecido en esa información. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Ahí, Emma Guadalupe, señor juez, usurpó un estado civil de otra persona. ¿Cómo se puede creer que una persona así combatía por el pueblo? Si usó el nombre de una persona que sí existía y la expuso a ella que la fueran a secuestrar, torturar, violar y todo. ¡Qué conciencia entonces, ¿no? ¡Qué revolucionaria! No solo traicionaba a sus compañeros, sino que por lo visto también a la población civil no combatiente, como lo era María Margarita Chapetón Rosales. Exponer a gente inocente. ¿Por qué? ¿Qué están ocultando? Interesante. Bueno, ya vimos, señor juez, de que Emma Guadalupe Molina Teixeira no estuvo detenida, no fue detenida por fuerzas de seguridad del Estado. Nunca estuvo en la brigada militar Manuel Lisandro Varillas.
Posiblemente, señor juez, quien estuvo, posiblemente, fue María Margarita Chapetón Rosales. Posiblemente. Ahora, ¿qué pasó? Puede ser de que Emma Guadalupe Molina Teyssen haya conocido a María Margarita Chapetón Rosales cuando fue a hacer trabajo del PGT a Quetzaltenango. Y ahí conoció la historia de María Margarita y ahora, para fines económicos, adoptó la historia de ella. Por eso es que ella no quiere venir a Guatemala a hacer un reconocimiento judicial ahí, como decía un colega. Por eso es que ella no quiere que la mire un médico forense de aquí de Guatemala. Eso de la revictimización son cuentos. Están ocultando y se agarran de la revictimización. La víctima que quiere justicia se somete a todas las pruebas habidas y por haber, porque son evidencias. Ahora, entonces, señor juez, existe una gran duda. ¿Quién fue detenida? ¿Emma Guadalupe Molina Teyssen o la persona cuya cédula tuvieron en su poder los miembros de inteligencia, si en caso se dio una aprehensión? María Margarita Chapetón Rosales. ¿Quién fue la violada? Señor juez, ya vimos que la vida de Emma Guadalupe ha sido un mundo de mentiras, una psicodelia, bueno, no sé, ni los de los años 60 la tenían, pero ya hacer un culto a la muerte, señor juez, ¿cómo se le puede dar credibilidad a una persona así? Ella no es una testigo idóneo, para nada. El delito de violación ahí, señor juez, no hay. No hay delito de violación en el presente caso. Y tampoco hay un delito de deberes contra la humanidad, porque ella no estuvo detenida. Y señor juez, aquí hay una gran duda, que ya no solo la tiene usted, la tienen todos. ¿A quién realmente detuvieron? Ahora, lo raro es por qué el Ministerio Público no hizo todo lo posible por localizar a María Margarita Chapetón Rosales, parte del nuevo orden mundial del país. La mentira. Ahora pasemos al segundo hecho, señor juez, la supuesta desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teyssen. El Ministerio Público dice que, según los relatos de doña Emma, con todo respeto, que es como estoy trabajando, no estoy inventando absolutamente nada. El Ministerio Público, al no revelarlo, lo único que hizo fue encubrir, y va a seguir encubriendo, pero que el mundo sepa la verdad. Bueno, ¿quiénes son? Doña Emma declaró ante usted precisamente, señor juez, en anticipo de prueba, declaró bajo juramento solemne de ley. Dice: poco antes, a eso de las 11, me parece, llegó Lucrecia a avisarme que ya Emma había podido salir de donde la tenían secuestrada. Entonces me recomendó que saliéramos, pero yo me confío que estaba en mi casa y dije: salgo de aquí para mi trabajo y que Marco Antonio se vaya para su colegio a la 1 menos cuarto. Bueno, él podría analizar que Ana Lucrecia tiene un sentimiento muy proteccionista hacia la familia. Y prueba de ello, señor juez, que mire, todavía sigue protegiendo a su señora madre. Qué bien. Tiene un sentido de proteccionismo muy bueno. Preocupada por su mamá y su hermano, ella llegó a pedirles que por favor salieran de ahí. Doña Emma, que también sentía simpatía tal vez por la ideología socialista, pero que no pertenecía a ninguna organización, como en el caso de sus 3 hijas, aunque las más activas, según he visto,